Uno de los argumentos a favor de las pensiones públicas es que éstas no pueden quebrar, que el Estado garantiza el sistema y éstas, por tanto, no se van a dejar de pagar. Y, por tanto, que los pensionistas, los jubilados, uno de los sectores, desde luego, más débiles o potencialmente más desfavorecidos de nuestra sociedad, tienen garantizado un bienestar mínimo gracias a la magnanimidad del sector público. En cambio, si tuviésemos pensiones privadas, se argumenta, estos sectores de la sociedad, pensionistas, viudas, etcétera, quedarían en su mayoría descolgados de la sociedad, no tendrían un mínimo patrimonio del que poder echar mano y en muchos casos nos los encontraríamos directamente tirados por la calle ante la imposibilidad de costearse la jubilación. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente el sector público garantiza un nivel de vida mínimamente digno a los pensionistas? ¿De verdad el sistema público de pensiones está blindado contra cualquier impago estatal de las mismas? Pues basta simplemente echar un vistazo a la historia reciente de España para comprobar que no es así. De entrada, no miremos la historia reciente, sino miremos el futuro. El futuro de las pensiones públicas en España es bastante negro. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, en el año 2051 tendremos prácticamente un pensionista por trabajador. La línea azul representa el número máximo de trabajadores que, en el mejor de los casos, estarán trabajando en España. La línea naranja representa el número previsible de pensionistas. De hecho, en la medida en que los pensionistas suelen cobrar, algunos de ellos más de una pensión, es decir, lo normal es que haya más pensiones que pensionistas, por ejemplo en el caso de pensiones de viudedad, lo esperable es que haya más pensiones que trabajadores en España y por tanto que cada trabajador tenga que soportar más de una pensión. Por tanto, el sistema es obvio que está abocado a una profunda revisión que va a suponer quitas importantes de las pensiones para una parte muy considerable de la población. Pero lo que escuchamos cuando algunos repetimos este argumento es que los agoreros ya nos hemos equivocado en muchas ocasiones, que ya venimos pronosticando la quiebra de la seguridad social desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, y que sin embargo la seguridad social sigue pagando puntualmente las pensiones sin ningún tipo de problema. Por tanto, si nos hemos equivocado tanto en el pasado, ¿cómo no nos vamos a poder equivocar en el futuro? Pues simplemente porque no nos hemos equivocado en el pasado. Las pensiones públicas, el sistema de seguridad social, en términos más amplios, ya ha quebrado en diversas ocasiones. Y como decíamos, para esto solo hace falta recurrir a la historia reciente de España en los últimos 30 años. ¿Qué ha sucedido en los últimos 30 años? Pues que ha habido una serie de reformas que han supuesto tijeretazos muy considerables en las condiciones de jubilación de los pensionistas españoles. Baste simplemente con analizar, con observar lo que venía sucediendo en el régimen de pensiones antes, por ejemplo, del año 85. Antes del año 85 simplemente era necesario trabajar 10 años para cobrar el 100% de la pensión a la que uno tenía derecho. ¿Y cómo se calculaba la pensión a la que uno tenía derecho? A partir de la media de los últimos 2 años de salario. Esto obviamente lo que provocaba es que en los últimos 2 años se inflaran artificialmente los salarios para devengar, para obtener derecho a una pensión muy sustancial 2 años después. Bien. Por tanto, solo cotizando 10 años a la Seguridad Social se tenía derecho a cobrar el 100% de la media salarial de los últimos 2 años. La edad de jubilación era los 65 años y además, cotizando a la Seguridad Social, con ello costeábamos todo el sistema de sanidad público español. Es decir, la Seguridad Social, con las mismas cotizaciones que ahora, daba para pagar pensiones y para pagar la sanidad. Bueno, en el año 85 hubo una reforma que ya le valió a Felipe González una huelga general, por la cual hacía falta haber cotizado 15 años para tener derecho al 100% de la pensión. Esta pensión a la que se tenía derecho se calculaba con los últimos 8 años de salario y solo se tocó esto. Bien. Pero desde el 85 al 87 hubo otra serie de reformas, especialmente importante fuera del año 97, que modificaron el panorama del sistema de pensiones del siguiente modo. Primero, había que haber cotizado 35 años, ya no 10, sino 35 años para tener derecho al 100% de la pensión. Este 100% de la pensión se calculaba a partir de los últimos 15 años de salario y, sobre todo, se excluye la sanidad de ser financiada por la Seguridad Social. Por tanto, un trabajador ahora tenía que pagar impuestos, IRPF, IVA, etcétera, para costear la sanidad y además, con la misma cantidad que pagaba antes a la Seguridad Social, simplemente obtenía ya las pensiones, no le pagaban la sanidad. Es como si hubiésemos contratado un seguro que nos cobre 200 euros al mes para tener pensión asegurada y sanidad y cuando estamos a mitad de cotización de nuestra vida laboral nos dice no, la sanidad ya se la excluimos, si la quiere, páguela usted a otra empresa. Bien. Y ya por último tenemos la reforma del año 2011-2013, que
ejecutan a la limón PP y PSOE, donde básicamente se incrementa la edad de jubilación, la edad para calcular la pensión media a la que tenemos derecho a los últimos 25 años. Es necesario haber trabajado ya no 35, ya no 15, ya no 10, sino 37 años para cobrar ese 100% de la pensión a la que tenemos derecho. Se eleva la edad de jubilación a los 65 años, se desindexan las pensiones del IPC y, por supuesto, se mantiene la negativa a que la sanidad se financie con la seguridad social. Por tanto, aquí lo que tenemos es una serie de quiebras del sistema público de pensiones que han sido continuadas aproximadamente cada 12, 13, 14, 15 años a lo sumo. Cada 12, 13, 14, 15 años tenemos una quiebra del sistema de pensiones. ¿Y por qué es una quiebra del sistema de pensiones? Una quiebra es simplemente cuando una entidad, una empresa, una familia no tiene activos suficientes como para hacer frente a las obligaciones que ha asumido. En el caso de la seguridad social, ¿cuáles son los activos que tiene? Pues el derecho futuro a quitarles parte del salario a los trabajadores. ¿Cuáles son sus obligaciones? Todas las obligaciones pensionales o de sanidad que ha ido devengando en función de la cotización de los trabajadores presentes. Bueno, pues cada 14, 15 años se da la circunstancia de que las obligaciones que ha asumido son mayores que los activos que previsiblemente va a tener para pagar esas obligaciones. Por tanto, tiene que meterle un tajo, tiene que recortar seriamente las obligaciones que ha asumido. Y eso es la reforma del sistema público de pensiones. Asumir que la seguridad social ha quebrado y tratar de recomponer las obligaciones de pagos que tiene. Obviamente recomponer. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.